Buenos días. Hoy hablaremos acerca del tema de la comida primitiva en el Perú, o también conocido como el periodo precerámico. Nosotros ya sabemos que el hombre llega desde otro continente. En la clase anterior hablamos de las teorías, ¿no? Del poblamiento de América. Una de esas grandes teorías viene a ser la teoría asiática, que el hombre mayormente cruza el estrecho de Bering, según Alejandro Rico. Ya el hombre situado en América, el historiador peruano se preguntó de cómo este hombrecito pudo haber llegado a nuestro territorio peruano. Para ello, se toma en cuenta los restos materiales encontrados en el Perú. Uno de esos restos materiales más antiguos que se ha encontrado viene a ser el hombre de Pacaycás. Por lo tanto, podemos manifestar que es la evidencia humana más antigua. ¿Está bien? Esto aproximadamente entre 22 a 18.000 antes de nuestra era. Según Alejandro Rica, que el hombrecito haya llegado a nuestro territorio en el periodo Pleistoceno. Pleistoceno es un periodo de congelación. La Tierra estaba en congelación, había glaciaciones. Recordemos la glaciación de Wisconsin, que muchas veces lo consideran en América. Pero en el Perú no le conocían así a esta glaciación, sino le conocían como la glaciación de Lauricocha. ¿Qué más debemos saber? Aquel entonces el hombre empezó a luchar contra animales salvajes. Por ejemplo, tigre con colmillos de sable. Otro, paleoyamas, es decir, antecesores de los camélidos de hoy. Otros, esmilodontes, mastodontes, etc. Nosotros, para poder conocer la comunidad primitiva, debemos tomar en cuenta la periodificación o la división que lo realizan. Uno, según John Rowe, y otro, Luis Guillermo Lumbreras. John Rowe toma en cuenta la utilización de las cerámicas. Él dice que estos hombrecitos de la comunidad primitiva no pudieron utilizar la cerámica, por eso también él le denomina como el periodo precerámico. Mientras que Luis Guillermo Lumbreras lo define como una comunidad primitiva que se divide en dos, lítico y neolítico. Lítico, ¿qué significa? Piedra. Según Luis Guillermo Lumbreras, estos hombrecitos utilizaron como herramientas la piedra. Y profesor, ¿y el neolítico? Ya es una piedra nueva. Neo, nuevo, y lítico, piedra. Una piedra nueva, también conocido como piedra pulida. ¿Está bien? Pasemos a la periodificación según Luis Guillermo Lumbreras. Según Luis Guillermo Lumbreras, esta la divide en periodo lítico o paleolítico. Lítico ya sabemos que es piedra, y paleolítico, profesor, significa paleo, antiguo, lítico, piedra antigua. También lo podemos denominar así. Donde aquel entonces se desarrolla desde los años 18.000 antes de nuestra era hasta 7.000 antes de nuestra era. El hombre produce instrumentos líticos toscos, es decir, sus herramientas no eran muy trabajadas. ¿Está bien? Eran como unas piedras rotas nada más que ellos utilizaban para cortar o para cazar. 2 nos dice, se dedica a la caza, pesca y recolección. Es decir, que esto ya había una división de trabajo. Las mujeres se dedicaron a la recolección, mientras que los varones a la caza y pesca. ¿Está bien? Es nómade, nos dice que es nómade, es decir, que no tenía un rumbo estable donde quedarse. Él estaba en búsqueda de alimentos para satisfacer sus necesidades. ¿Qué más? Sus actividades económicas son realizadas de manera estacional. ¿Está bien? Ellos ya sabían cuándo había mayor caza y cuándo no. En otras palabras, dentro de este periodo lítico vamos a encontrar a Pacaycasa, a guitarreros, chivateros. Vamos a encontrar a Toquepala, Lauricocha y Pacaycasa. El arcaico o neolítico. Neo, que significa nueva, piedra, ¿está bien? O piedra pulida también. Esta se desarrolla o se clasifica en dos, neolítico inferior y neolítico superior. Ojo, también lo podemos decir neolítico inicial y neolítico final. Neolítico inferior se desarrolla entre 7.000 a 4.000 antes de nuestra era. ¿Está bien? ¿Cuáles son las características que presenta este hombrecito? Vamos a ver que el periodo pleistoceno llega a su fin, empieza a cambiar el clima. El pleistoceno, es decir, un periodo de congelación, empieza a cambiar a un periodo de calentamiento. Llegamos al Holoceno.
¿Está bien? 2 nos dice, el hombre se ve en necesidad de experimentar con la naturaleza. Además aparece en la horticultura, que viene a ser una agricultura incipiente, ¿no? Y el pastoreo. Profesor, ya surge la horticultura. ¿Qué cosa viene a ser horticultura y qué diferencia hay agricultura? La horticultura se desarrolla en parcelas más pequeñas, mientras que la agricultura en hectáreas, mientras que la horticultura en pequeños jardines o parcelas podemos considerar. ¿Cómo se ha dado? ¿Cómo el hombre aquel entonces descubre la horticultura? En sí son hipótesis que los historiadores manifiestan. O el que descubre la horticultura o la primera práctica de la horticultura viene a ser las mujeres, ya que éstas se dedicaron a la recolección. Se dice que uno de ellas, al ir recolectando frutos secos y semillas, se haya desparramado lo que había juntado en el suelo, ocasionando que no le recoja todo lo que haya botado, sino recoja una parte. Luego de un largo tiempo, esta mujer, al retornar por ese lugar donde botó las semillas, se da cuenta que germinaron algunas plantitas en ese mismo lugar. Es ahí donde la mujer descubre que no era necesario ir en busca de semillas, ya que estas, al simplemente plantarlas, podía tenerlas. ¿Está bien? Y profe, ¿y cómo se da el pastoreo? El hombre ya conocía la horticultura, simplemente ellos empezaron a cuidar de su parcela. Sabían que animales venían y se comían sus vegetaciones, sus plantaciones. Todavía era seminomadismo, ¿eh? Vivía entre la cueva y sus plantaciones. Ya sabía ya dónde ir a cuidar sus plantas y dónde refugiarse. Así estaba en esa transición. Por eso se le consideraba seminomadismo. Se dice que un día de esos no encontró ninguna vegetación, ya que los animales habían arrasado con todo. Es ahí donde ella o él se da cuenta que no era necesario ir a cazar, ya que estos animales venían en búsqueda de alimentos también, y donde hay alimentos simplemente se aparecían. Es así que se inició el pastoreo. También ya mencionamos el hombre seminómade. Ahora, en el arcaico superior, diremos, se desarrolla entre 4000 a 1800. Ojo, también se lo puede decir neolítico superior, ¿está bien? O neolítico tardío o neolítico final. Podemos utilizar esas 3 variables. Nos dice que la horticultura empieza a evolucionar a la agricultura. Ya aparecieron los primeros canales de riego, ¿está bien? Utilizaron abonos. Luego nos dice, predomina el hábitat sedentario, es decir, que gracias a la agricultura, cuando vio que los animales se comían las plantaciones que ellos hacían, simplemente el hombre dejó de vivir en las cuevas para poder cuidar su horticultura, trasladándose de las cuevas al lugar de la producción, dándose así el sedentarismo. Predomina el hábitat del sedentarismo, ya está. Surgen los primeros vestigios. Luego se van dando los primeros indicios de diferencia social. Gracias a que el hombre conoció la agricultura, él ya hacía parte de suyo esa producción, es decir, surge la propiedad privada. Con ellas surge una diferenciación de clase social. Por último, nos dice que surgen los estados prístinos o antiguos también, los primeros ciudades-estados gobernados por un sacerdote. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver más detenidamente cada uno de ellas. Vamos a iniciar con el periodo lítico. Estamos en el paleolítico o también conocido como lítico. Ya sabemos qué significa paleolítico, ¿no? Piedra antigua. También vamos a ver periodos, años, restos, ubicación, descubridor e importancia de este hombre. Sí. Diremos que el periodo lítico o paleolítico se divide en 2, inferior y superior. Vamos a iniciar con lo más antiguo, que viene a ser el hombre de paca y caza, que se da aproximadamente 22.000 antes de nuestra era. ¿Quién es el descubridor? Viene a ser Richard McNeish. ¿Está bien? En sí, Richard McNeish viene a ser un botánico. La importancia de este hombre, diremos que acá se encontraron las herramientas líticas más antiguas del Perú. Podemos decir también las evidencias de herramientas líticas más antiguas en el Perú,
que consta, según los estudios, hace aproximadamente 18.000 antes de nuestra era. Observaciones. Acá había un conflicto entre Richard McNeish y Thomas Lynch. Thomas Lynch, al ver estas herramientas líticas, decían que no eran ningún tipo de herramientas, ya que no presentaban ninguna forma. ¿Está bien? Es por esa razón que decía que estas herramientas encontradas venían a ser desprendimientos de la misma cueva. Es decir, que las cuevas empezaban a caerse y esta viene a ser una de esas rocas que cayó de la cueva. Es por esa razón que él inicia sus estudios con el hombre de Guitarreros en el año 13.000 antes de nuestra era, donde Guitarreros se divide en dos, Guitarreros 1 y Guitarreros 2. Primero el Guitarreros 1. Esto se desarrolla en Ancash. A este hombrecito también se lo puede considerar como el hombre de Río San. Va a ser descubierto por Thomas Lynch. Acá se va a encontrar el instrumento lítico y restos de carbón usados en fogatas. Es decir, la evidencia de fuego, porque se ha encontrado carbón. Es por esa razón que para Thomas Lynch nos dice que la evidencia humana no está en Paca y Casa, sino está en los Guitarreros, en Ancash. ¿Está bien? Así demostraría que viene a ser la evidencia humana más antigua. Profesor, entonces ya me pusiste en duda. ¿Cuál de estos dos viene a ser la evidencia más antigua? La evidencia más antigua, según los estudios, viene a ser de Paca y Casa. Ya, eso debemos tener en cuenta. Pero si te preguntan, según Thomas Lynch, ahí sí tienes que variar tu respuesta. Según Thomas Lynch, la evidencia más antigua viene a ser Guitarreros 1. Siguiendo, en ella también vamos a considerar hace aproximadamente 10.500 antes de nuestra era, los restos de chivateros. Esto también conocido como el hombre de Río Chillón. Esto en Lima. ¿Quién es el descubridor? Viene a ser Edwin Lamy, donde la importancia de este hombre se radica que se encontró acá el taller lítico más grande y antiguo de la costa. ¿Está bien? Acá ya no se encuentra solo herramientas, sino un taller entero. Pasemos al lítico superior o paleolítico superior. Y llegamos hace 9.500 antes de nuestra era. Con Toquepala, ubicación en Tacna. ¿Está bien? Para ser más preciso, en la cueva del Diablo. El descubridor viene a ser Emilio González, quien lleva este arqueólogo Miomir Bojovic para que pueda estudiarlo. ¿Está bien? Estos dos se le atribuye como los descubridores. La importancia es que acá se ha encontrado por primera vez el arte del hombre antiguo, es decir, las pinturas rupestres más antiguas del Perú, donde había escenas de caza a través del Chaco o rodeo. Pasemos hace 9.000 antes de nuestra era con los restos de Paiján o el hombre de Paiján. ¿Está bien? Donde, profesor, ubicación, La Libertad. El descubridor de este hombre viene a ser Rafael Arcojoble, pero el que mayor desarrollo o estudios realiza viene a ser Claudia Chauchat. Donde la importancia de este hombre, vamos a ver lo siguiente. Acá se encuentra por primera vez restos fósiles de una mujer. Perdón, acá debería de ser restos óseos. Restos fósiles se atribuye a los animales. Restos óseos a los hombres, ¿ya? A los huesos del hombre. De una mujer y niño, considerados como el más antiguo de la costa, hace 9.000 antes de nuestra era. ¿Qué más, profesor? Se ha dado las primeras prácticas funerarias, creencias del más allá. Profesor, ¿con qué finalidad el hombre empezó a enterrar a sus muertos? Con la finalidad del miedo, por eso empezaron a enterrar a sus muertos, a conservar a sus muertos, en otras palabras. Una observación, el hombre más antiguo del Perú es conocido como Amotope. Seguimos, hace 7.500 antes de nuestra era, llegamos a los restos de la Uricocha, o el hombre de la Uricocha. Está ubicado en Huánuco. Descubridor viene a ser Augusto Cardich, quien dentro de ella se encuentra 11 restos fósiles humanos, los más antiguos de la Sierra del Perú. Aparte de eso, se han encontrado deformaciones craneanas, pinturas rupestres y herramientas líticas. Ahora, profesor,
Si en el examen me viene, ¿cuál de estos dos hombres, de Paiján o Lauricocha, viene a ser el más antiguo del Perú? El más antiguo del Perú, los restos óseos más antiguos, está en Paiján. Si te preguntan los restos antiguos los restos más antiguos de la costa, tú debes contestar también. ¿Quién está en la costa? ¿La Libertad o Huánuco? La Libertad, por lo tanto también pertenece a Paiján. Si te dice en los restos óseos más antiguos de la sierra, ahí sí, tú tienes que contestar Lauricocha. Pasemos al Neolítico, ya una transición. Acá el periodo Pleistoceno va a empezar a modificarse a un periodo Holoceno. Ya se va a sentir el calentamiento global. El Neolítico inferior también se le puede considerar como temprano o inicial. ¿Ya? Esas tres palabras se toman en cuenta. Como el cuadro anterior, vamos a ver años, restos y ubicación, descubridor e importancia. Primero vayamos hacia 7200 antes de nuestra era. Acá se encuentra el hombre de Nanchoc, ubicado entre Cajamarca y Lambayeque, para ser más preciso, en el Alto Saño. Descubridor viene a ser Tom DJI. ¿Qué se ha encontrado acá? Acá se ha encontrado el primer horticultor del Perú, es decir, la primera práctica la primera práctica de la horticultura lo realiza Nanchoc, donde se han encontrado calabazas conocidas como chatas. También se han encontrado maní, quinoa y algodón. ¿Está bien? Bajando los años llegamos a 7000 antes de nuestra era. Llegamos a los hombres de guitarreros. 2. Recordemos que en el Lítico también había guitarreros, pero este era guitarreros 1. En el guitarreros 2, ubicado en el río Santa, Ancash, este también se le conoce como el hombre del río Santa, es descubierto por Thomas Lynch. Según Thomas Lynch, viene a ser el segundo horticultor. ¿Está bien? Donde se hallaron payares, ají y frijoles. Bajamos los años, llegamos a 6800. Llegamos al hombre de Paracas, también conocido como el hombre de Santo Domingo. Esto ubicado en el departamento de Ica. El descubridor viene a ser Federico Engels, quien nos dice o le da importancia a este hombrecito. Primero nos dice que las viviendas que ellos reelaboraron eran subterráneas. Ya había evidencias de viviendas, ¿ya? Pero eran subterráneas, de forma circular, donde mayormente tenía la capacidad de 50 personas. Otro aporte viene a ser las redes de pesca confeccionados de cactus, pero estas venían a ser algo imperfectas, o sea, no eran muy perfectas. Podemos deducir de esto que viene a ser el pescador más antiguo de la costa. Y también se han encontrado instrumentos musicales que hacen deducir que es el primer músico del Perú. Bajamos los años, llegamos hacia 6000 con el hombre de Telar Machay, o también conocido como el hombre de San Pedro de Cajas, en Junín. Descubridor viene a ser Daniele Lavalle. La importancia, la práctica de Pachamanca. Acá este hombrecito de Telar Machay ya empezaba a cocinar sus alimentos bajo la tierra, en otras palabras. Otro viene a ser la evidencia de camélidos. Se han encontrado coprolíticos de los camélidos. ¿Qué cosa vienen a ser coprolíticos, profesor? Los coprolíticos vienen a ser los desechos de animales, es decir, su caquita, en palabras vulgares, ¿no? Por lo tanto, hace manifestar que el hombre de Telar Machay viene a ser el primer domesticador de los camélidos, ¿ya? También se han encontrado restos de corrales que hacen suponer esto, ¿ya? Vayamos a 3600 y llegamos a Chilca, esto en Lima. El hombre de Chilca, estudiado, descubierto por Federico Engel, donde los hallazgos que se han dado vienen a ser las siguientes. Los cadáveres, dos cadáveres que eran sujetadas con una estaca, ¿está bien? Dos cadáveres se han encontrado que eran sujetadas por una estaca. ¿Y esto qué hacen suponer? El temor a los muertos, ¿está bien? Y había una creencia religiosa acá. Luego también se da la domesticación del perro y el camote. El mejor amigo del hombre ha empezado a tener esa confianza con este animalito. Llegamos contemporáneo a los Chilcas, viene a ser Jaihuamachay, hace 3600. Está ubicado en Vinchus, Ayacucho. El descubridor viene a ser Richard Magnech. ¿Quién nos dice
o ha encontrado hallazgos muy importantes. Primeramente, evidencias de coprolítico. Nosotros ya sabemos qué cosas son coprolíticos. Son restos fecales de animales, ¿está bien? Hacen suponer la domesticación de la llama. Es decir, que en Jayhuamachar también se ha dado la domesticación de estos camélidos, de la llama y alpaca. Profesor, entonces, ¿quién es el más antiguo, Jayhuamachay o Telarmachay? El más antiguo del Perú viene a ser Telarmachay. Si te pregunto el más antiguo de Ayacucho, Jayhuamachay. Así de simple, ¿ya? Observación. Primer prototruequero, gracias al hallazgo de la cueva de achote, ají, algodón y considerado como el primer horticultor de Ayacucho. Ojo, a Jayhuamachay se le considera como el primer horticultor porque se han encontrado evidencias de achote. Achote mayormente se da en la región de la selva. Ají se ha encontrado en la sierra, algodón de la costa. Por lo tanto, diremos que viene a ser el primer prototruequero del Perú. Es decir, que este inició con la práctica del intercambio. Luego llegamos a 3300 con Piquimachay, en Pacaicasa, Ayacucho. Sus estudios es Richard McNeish. Ojo, acá la clave te voy a dar. Los estudios que mayor realizaron en Ayacucho vienen a ser Richard McNeish. ¿Ya? Si tú te mencionan quién estudió los restos de Ayacucho, tú te vas de frente al Richard McNeish. La importancia que se ha encontrado en este hombre de Piquimachay viene a ser la siguiente: evidencias de coprolíticos y pequeños corralitos que indican la domesticación de cuy. Es decir, se han encontrado desechos fecales de pequeños animales que hacen suponer que es el cuy. Por eso también se han encontrado pequeños corralitos. Pasemos al Chihuahua en Ayacucho. Si es Ayacucho, ¿quién es? Ya saben, Richard McNeish. La importancia. Diremos que se domesticaron completamente de la llama, cuy, plantas. Ojo, acá también se domesticó la planta de la lucma, maíz y frijol. El maíz, acá podemos decir que se da el inicio de este cultivo de maíz. Por lo tanto, en Chihuahua se da el protomaíz más antiguo del Perú. También se encontraron morteros de piedra. ¿Qué es mortero? Viene a ser un batán, en otras palabras, ¿no? Uno que antiguamente utilizaban como una licuadora. Empezaban con una piedra plana y una piedra ovalada para poder machacar sus alimentos. Eso viene a ser un mortero. Pasemos al arcaico o neolítico tardío, de otra manera, superior o final. ¿Está bien? De igual manera, años, restos y ubicación, descubridor e importancia. Iniciamos con el año 4500 con el hombre de Tablao de Lurín, esto en Atocongo, en Lima. Sí, descubridora, viene a ser Josefina Ramos de Cox, donde Josefina Ramos de Cox encontró los primeros aldeas sedentarios, es decir, acá se da la práctica de los clanes. Luego, también el hallazgo de aldeas semisubterráneas hechas a base de esqueletos de ballenas. ¿Está bien? 4000. Llegamos a Cerro Paloma, esto también en Lima, estudiado por Federico Engels, donde se encontró la primera construcción monumental. Lo podemos considerar como el primer arquitecto de la antigüedad en el Neolítico. 3000. Llegamos con Caral. Y muchas veces las preguntas de admisión vienen acerca de Caral. Esto en Supe, en Lima. Descubridor viene a ser Maxulen. Y máximo estudioso, o estudiosa mejor dicho, viene a ser Ruth Chadi Solís. O primero diremos que a Caral se le considera como la ciudad de fuego. ¿Por qué, profesor, se le considera la ciudad de fuego? Porque ya acá había una construcción, un templo, donde se adoraba al fuego. ¿Está bien? Incluso se hacían sacrificios humanos de animales y productos, donde mantenían el fuego. ¿Está bien? Por eso se le considera como la ciudad de fuego. Luego, Chadi plantea que el primer es ciudad-estado. Para Ruth Chadi, contradice lo que viene a ser Julio César Teo. Julio César Teo decía que la cultura matriz venía a ser Chavín, pero Ruth Chadi Solís decía que no.
Chavín es muy avanzado para su época, por lo tanto, la cultura matriz que va a dar origen a otras culturas viene a ser Caral, nos dice. También se ha encontrado el registro de caracoles espondilos o muyu muyu. Hacen suponer que hubo comercio. Es decir, los caracoles espondilos que antiguamente lo utilizaron para sacar colores o para sacar tintas, en otras palabras, y también para utilizar como sustancias alucinógenos. Mayormente era de uso sacerdotal. ¿Está bien? Esto hace suponer que antiguamente había práctica de intercambios, el comercio. También se encontraron 32 pirámides truncas o plataformas. Se ha hallado 4 colores de algodón: rojo, beige, crema y marrón. También el protoquipu, pero este no servía como un sistema de conteo, mayormente era como una bolsa. Acá se encontró una momia considerada como de Astero. Esto por Rucha de Solís en Bichama. Llegamos a 2500 años antes de nuestra era. Entramos con el hombre de Huaca Prieta, esto en La Libertad. Está bien, descubridor viene a ser Junior Beer. Dentro de ella se ha encontrado primeros tejidos hechos a base de algodón, donde se plasmaría lo que viene a ser un cóndor. A la vez se ha encontrado un mate pirograbado. Profesor, ¿qué es un mate pirograbado? Un mate pirograbado viene a ser una calabaza donde se daban grandes incisiones. Es como en Halloween, ¿no? Tú agarras la calabaza, tratas de formar un rostro. Antiguamente también se hacía esa técnica. En el 2200 llegamos con el hombre de Cotocho. Esto en Huánuco. Descubridor viene a ser Julio César Tello y estudioso Seiichi Izume. Dentro de ella se ha encontrado un templo de las manos cruzadas. ¿Está bien? El templo, el primer templo del Perú. Luego también diremos donde ya había una influencia religiosa, ya había una institucionalización de la religión. Eso sería todo.